¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó hoy con este partido? ¿Qué pasó? La verdad que después de un buen tiempo es la primera vez que perdemos un partido y que no estoy caliente. Estoy raro. Estoy como... ¿Por qué no ganamos este partido? Si lo arrancamos ganando, dominamos la primera parte, nos comemos ese gol en los últimos minutos del primer tiempo. ¿Por qué no ganamos este partido? Esa es la pregunta que me hago. Sinceramente, sí, obviamente que tengo un dejo de calentura, pero es más como rabia de no haber aprovechado las circunstancias a favor que el propio equipo generó, obviamente, y que no la supimos aprovechar. Era ganable este partido, lo arrancamos ganando. No sé, estoy raro porque no son esos días que perdemos y la verdad puedo venir acá a hablar de todo del plantel, hablar de todo de los jugadores, descargarme, pero no es ese día. Por lo menos a mí me dio esa sensación. Y eso que los primeros 5 minutos del primer tiempo ya estaba mufando yo porque digo, ya vamos a arrancar así, pelotazo, pero después Nacional empezó a agarrar juego, empezó a bajar la pelota, empezaron a acercarse los jugadores de Nacional a triangular, a buscar, a rotarse arriba, en el medio. Y sinceramente me gustó el primer tiempo. Para mí fue, no voy a decir muy superior, pero fue superior a Defensor. Merecimos terminar ese primer tiempo ganando y tal vez más de un gol, porque el penal que le convierten a Rogel es penal. Para mí está clarísimo. Guillermo de los Santos se lo quería llevar, no sé, hasta la Facultad de Ingeniería. No sé dónde se lo quería llevar. Empujando con las dos manos, ¿no? Una cosa es forcejear, manotazo, pero otra cosa es lo alevoso que empujó Guillermo de los Santos a Rogel. Y eso fue clave en el partido. Y sí, claro, íbamos ganando 1-0, iba dominando Nacional. Y eso era un penal claro a favor de Nacional que no lo cobra el juez. El juez Tejera ni siquiera lo llamaron del VAR, nadie vio nada, pero para mí fue alevoso. Después igual, a ver, eso condiciona esa parte, condiciona el partido, para mí sí. Pero después Nacional siguió dominando, siguió teniendo la pelota y buscando por abajo, teniendo chances y no concretándolas, sacando lo de ese penal, tuvimos chances y no la mandamos a guardar. Cuando teníamos para liquidarlo, no sé si para liquidarlo o para ampliar un poco el marcador, no lo hicimos. Y bueno, te meten ese gol psicológico al final del primer tiempo y ya en el segundo fue otra cosa. Dicho sea de paso, en ese primer tiempo para mí el mejor fue Ancheta. Una Ancheta que yo he criticado con el tema de los centros. Bueno, esta vez buscó más juego por abajo. Esta vez quebró más hacia adentro en varias oportunidades que me gustó. Ese desdoblez de Ancheta, buscando permanentemente ir proyectándose. Me gustó Ancheta. Para mí el primer tiempo de Ancheta, de Lodeiro, fueron muy buenos en el primer tiempo. También Carneiro exigiendo, pechando, obviamente con sus limitaciones técnicas, pero si hay algo que no le va a faltar nunca a Carneiro es actitud. Es más, el gol viene gracias a Carneiro, la termina empujando Boggio y ese gol de Nacional es fruto de salir jugando con pelota dominada. Sale Mauricio Vera desde el fondo, que más allá de que me gustó el primer tiempo Mauricio Vera, para mí sigo insistiendo el puesto de 5 de Lucas Rodríguez, porque si no perdemos marca. Y en el segundo tiempo se notó, cuando Nacional bajó la intensidad, cuando ya no había tanto físico, que no entiendo por qué, porque hay que entrenar para jugar los 90 minutos, pero aparentemente a Nacional se le enciende la chispa solo a 45 minutos, porque en todos los partidos nos ha pasado de que Nacional juega bien un solo tiempo. Hay un tiempo que lo regala. Esta vez
no fue el primer tiempo, fue el segundo tiempo que regaló. Pero el físico se está viendo que no estamos dando con la talla. Y para mí, de 5 tiene que ir Lucas Rodríguez. Mauricio Vera me gusta, sí, pero me gusta más de volante, de creación, que entiende de juego a la hora de pivotear, de tratar de asistir al extremo o al volante más adelantado o mismo al delantero. Lo veo con más visión desde ese punto de vista y no tanto como de 5, que para mí es el puesto de Lucas Rodríguez. Creo que en la primera parte tuvimos el error ese en los últimos minutos que para mí es netamente provocado por Rogel, más allá de que hubo una serie de errores ahí en la defensa, pero en que en definitiva el que no está en su lugar en realidad es el lugar de Tomás Viera, pero Tomás Viera ocupa, porque la jugada se dio así, ocupa el lugar de Rogel, del lado derecho del central. Rogel lo ve y en vez de posicionarse en el lugar de Tomás Viera, decide acoplarse a Tomás Viera. Y claro, queda un agujero ahí que ¿quién lo cubre? ¿Quién lo tapa? Era el lugar de Rogel. En vez de marcar en zona, cuando son esas jugadas rápidas, tenés que marcar en zona, no te podés ir atrás de un tipo, tenés que marcar en zona, tenés que cuidar tu lugar, o por lo menos sabiendo que tu lugar lo está ocupando el otro central, ocupar el lugar del central que dejó lugar, valga la redundancia. Bueno, Rogel no entendió eso. A mí Rogel, sinceramente, no me da seguridad. Tomás Viera vuelve a repetir con un par de errores, sí, pero vuelve a repetir para mí una buena actuación. Me da mucha seguridad el juvenil, por arriba, por abajo, por el costado, timing, saliendo, mucha seguridad. No me pasa lo mismo con Rogel. Para mí Rogel es un flan. Hoy es un flan. Capaz que si después agarra ritmo, si agarra partidos, mejora. Pero hoy Rogel en el fondo es un flan. Para mí es el que está desafinando. Lo dije con el partido contra Wander, cuando hicimos el análisis. Lo vuelvo a repetir. Para mí Rogel tiene incidencia en los 2 goles. En el primero, en los últimos minutos del primer tiempo, que no entendió cómo era la dinámica, y en el segundo tiempo porque le anticipa el delantero de Defensor. En el segundo tiempo no entiendo qué fue lo que pasó, porque si jugamos tan bien, lo único que cambió es que el Diente López, sin brillar, pero entendiendo a lo que estaba jugando Nacional, fue un buen nexo entre Lodeiro y los delanteros. Tanto Tomás Beronlupi, que era el más inquieto arriba, y Carneiro, que era la topadora, el que iba a chocar a todo. Y el Diente López entendió bien dónde tenía, en la zona que tenía que andar, cómo conectar, cómo jugar, cómo asociarse. Si bien no tiene un buen despliegue físico, si bien no está fino todavía, que ahora se le suma esta lesión, obviamente, seguramente se pierda algún partido, pero por lo menos entendió el juego, entendió, pienso yo, lo que quería Jackson Viera en esa primera parte. Pero en el segundo tiempo no está el Diente López y entra Juan Cruz de los Santos, que para mí no entra de la mejor manera, porque aparte ya cambia la estructura táctica de Nacional, ya juega con 2 extremos. Y ahí pierde presencia en la mitad de la cancha. Y ahí es la parte que no entiendo de Jackson Viera. Porque si te estaba funcionando lo que pasó en ese primer tiempo, ¿por qué cambiaste la figura táctica para el segundo tiempo? ¿Por qué no seguiste intentando con lo mismo? Se fue el Diente López, pone un jugador que entienda la mitad de la cancha. Y ese jugador, ese juvenil, Agustín Dos Santos. ¿Por qué no pusiste más a Agustín Dos Santos? ¿Por qué no lo pones de 10, creador? ¿Por qué no lo pones al lado de, por ejemplo, Lodeiro? Si el Diente López tampoco es que tiene despliegue físico. Y el juvenil, Agustín Dos Santos, no tiene tanta marca. Tiene más juego. Juega con la pelota en los pies, al igual que el Diente. Y no digo que son características similares. Porque para mí el Diente es media punta.
Pero Agustín Dos Santos es un 10, el 10 clásico. Agarra la pelota con visión de cancha, buena pegada. ¿Por qué no lo puso ahí? No entiendo por qué cambió la figura táctica y vuelve a insistir en algo que no le está funcionando. Dos extremos. No le funcionó desde que está Jackson Viera, no le ha funcionado con dos extremos y un 9. No le funcionó. Este sistema táctico, jugando con un 9, un media punta y jugando sin extremo o un extremo que va y viene y que recorre todo el frente de ataque, por la izquierda, por la derecha, por el medio, eso es lo que más le ha funcionado. Eso es lo que le funcionó contra Wander. Eso es lo que le funcionó en el primer tiempo ante Defensor. Y en el segundo tiempo arranca con su figura táctica de dos extremos. Pero no funciona y no funcionó. Pero aparte de eso, le tenemos que sumar que Nacional se pinchó. Se pinchó en la actitud. Y yo no sé si es en la actitud o en lo físico. Ese físico que ya hemos hablado con la maravillosa pretemporada que se ha hecho. No sé, parecía una pretemporada que ningún equipo en el mundo había hecho. Una pretemporada que físicamente no se nota porque los jugadores se funden y más en este partido se notó clarísimo. Y aparte las lesiones, ¿no? Es una lesión tras otra. Una lesión tras otra. Ahora se suma la de El Diente López. Así que hay que rever muchas cosas todavía. A mí, sinceramente, Nacional me gustó. Y eso que a los 5 minutos ya estaba refunfuñando diciendo, ¡ah, loco, otra vez lo mismo! Pero después me convenció. En esa primera parte me convenció. Pero ya en el segundo tiempo cayó estrepitosamente. Y luego, cuando Jackson Viera cambia la figura táctica y pone los dos extremos, claro, ya Lodeiro se estaba fundiendo, ya a los 10-15 minutos, para mí se demora igual en los cambios, ya el equipo no estaba respondiendo y tenía que hacer cambio, tenía que renovar más esa mitad de la cancha, que le había dado resultado en el primer tiempo. Bueno, no solo le bastó poniendo otro extremo y sacando a alguien como estaba el Diente López, que no lo sacó en realidad porque se fue lesionado, pero saca del lugar físico la figura y termina desarmando esa figura que le estaba dando resultado, sino que después sigue desarmando la mitad de la cancha. Pone a Lucas Rodríguez prácticamente solo en la mitad y ahí ya pone a Rodrigo Martínez, que lo hizo jugar por el medio cuando el Botija juega más o mejor por los extremos. Pone a Barcia. Y quiero recalcar esto, pone a Barcia. Un Barcia que no ha resultado absolutamente en ningún partido. No ha resultado nunca. ¿Por qué va a entrar Barcia con un resultado adverso? ¿Por qué va a resultar Barcia con un equipo que no estaba funcionando si ese jugador no te ha funcionado hasta ahora? Otra cosa que no entiendo, ¿por qué no pones a Rodrigo Martínez por afuera? ¿Por qué no pones a Agustín Dos Santos por el medio? Y ahí tal vez buscabas otra cosa. Pero otra vez Barcia. Intrascendente Barcia. Intrascendente. No ha pisado la cancha Barcia y ha jugado 10 minutos que yo dijera, qué jugador. Ni 10 minutos. Así que no lo entiendo, esa insistencia, esos fetiches que tienen los técnicos muchas veces que van y van con el mismo jugador. La verdad que no lo entiendo. No lo entiendo. Y claro, empezó a desarmar el equipo, esa figura táctica que le había dado resultado, Jackson Viera. Y bueno, claro, después ya entró Pavel Núñez. Y claro, ahí ya era el pelotazo para arriba una y otra vez a ver qué es lo que pasaba, ¿no? Ya obviamente que ahí ya era el manotazo ahogado, poner todos los delanteros que teníamos en el banco para ver si embocábamos alguno. Y así todo tuvimos una. Tuvo una Carneiro clarísima y no la mandó a guardar. Que eso también hay falla de los jugadores a la hora de defender en pelotas calientes y a la hora de meter el gol en pelotas calientes. Que eso tampoco es 100% la culpa de Jackson Viera, ¿no? Los jugadores tienen que estar en el momento que tienen que estar. Por algo están en Nacional. Tiene que notar en algún momento que hay pelotas que queman y que tenés que resolverla de la mejor manera. Y eso falla también Nacional con muchos jugadores. Hoy le tocó a Carneiro en la segunda parte. En la primera parte creo que hizo un buen primer tiempo, generando
ese primer gol y después errando un gol que no iba a salvar nada porque íbamos a terminar empatando, pero por lo menos no perdés, haces un punto. Ahora nos alejamos más de la punta y genera más incertidumbre en la continuidad de Jackson Viera. Yo creo que igual esto no es un partido sacatécnico. Ahora, si sumás todo lo anterior, igual. Y sí, ahí hay que rever muchas cosas. Si fuera solo por este partido, creo que el primer tiempo jugó mejor Nacional, el segundo Defensor, pero termina así, errándole en todos los cambios Jackson Viera, pero por lo menos en el planteo inicial fue bueno, fue positivo. Yo hoy no diría que se vaya Jackson Viera porque hoy Nacional fue un desastre, porque no fue así. Obviamente, si me pongo a mirar para atrás, que es algo que no quiero hacer, porque si no estoy permanentemente diciendo Jackson Viera que se vaya, y así generamos una inestabilidad tremenda. Hoy no era un partido para sacar a Jackson Viera. Hoy no era. Hoy no fue un partido para sacar a Jackson Viera. Hoy fue un partido que teníamos que haber ganado. Hoy fue un partido que lo perdimos en la segunda parte. Más allá del error y el empate en los últimos minutos de Defensor. Hoy fue por la segunda parte que se pinchó el equipo, que físicamente no respondió, que la actitud obviamente bajó, porque si físicamente no te da, no te da. Pero le erró en los cambios Jackson Viera. Otra vez insistiendo con dos extremos, desarmando la mitad de la cancha. Es evidente que no le está resultando. Tenés que poblar la mitad de la cancha. Así funciona, por lo menos con los jugadores que tenés. No sé, sinceramente, hoy quedo desconcertado. Desconcertado porque era un partido ganable. Era un partido que arrancaste a los 8 minutos ganando. Era un partido que también es cierto que te tenían que haber cobrado un penal y te ponías 2-0. Si se metía el penal, obviamente, ¿no? Pero después lo termina regalando Nacional. Nos pinchamos, no resultó, los cambios fueron para atrás. Y así todo tuvimos una en los últimos minutos que no la supimos resolver. Sinceramente, desconcierto total en lo que vi. Desconcierto total. Jugué con muchas sensaciones durante todo el partido. Arranqué, vuelvo a repetir, ya a los 5 minutos ya estaba caliente porque arrancamos los pelotazos, pero después el equipo me convenció. Ya en el segundo tiempo ya estaba como... Hasta yo estaba como entregado cuando estaba viendo a los jugadores que no movían las patas. Esa es la realidad. Y para mí es un tema físico y no de actitud. Ahora, si es un tema de actitud y no de físico, creo que hasta más preocupante es. Pero dado todas las lesiones que estamos teniendo, y yo creo que hay un tema físico, che. Yo creo que hay un tema físico. Y después cuando se nos venga la Copa Libertadores, doble competencia, te quiero ver. Bueno, ahora sin ir más lejos vamos a jugar entre semana. Está difícil así. Y eso que tenemos un plantel largo, menos mal. Pero bueno, no puedo agregar más. Sinceramente no puedo agregar más. En definitiva terminamos perdiendo otro partido. Para mí diferente a los partidos anteriores que perdimos. Pero terminamos dejando nuevamente 3 puntos. Terminamos alejándonos más de la punta y la apertura cada vez más inalcanzable. Esa es la realidad. Pero en lo que es en juego, yo lo que dije el jueves ayer, primero hay que ganar y después buscar el juego, porque estos 3 puntos eran importantísimos. Tuvimos algo de juego, pero el resultado no acompañó. Esa es la realidad. Dejen un like, suscríbanse que es totalmente gratis y dejen un comentario a ver qué opinan ustedes. Yo sigo con un desconcierto tremendo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.